¿Acá se producen los primeros asesinatos del Che o antes del desembarco en Cuba él ya había matado gente? No. Solamente en una sola biografía, la de Pierre Calfon, un francés, aclaro que son biografías tremendamente largas y todas a favor. En una sola ocasión yo rescaté un escrito del Che donde él dice que tuvo en un combate la sensación de haber matado a una persona. Estamos hablando de un combate que sería lo único viril del caso, porque todo lo demás fueron fusilamientos, siempre. O sea, él solamente en combate habría matado a una persona, el resto fueron fusilamientos. Siempre. Nunca hubo otra. ¿Cuántos fusilamientos hay registrados donde el Che Guevara haya sido el que disparó? Vamos a volver entonces se desplazan de México hacia Cuba en el Granma y allí se produce ya un primer combate que básicamente bajan a la mayor parte de los guerrilleros que estaban allí, o sea, mueren casi todos, ¿no? Y bueno, según la historia oficial mueren 70, de los 82 quedan 12. Quedan además 12. Claro, y Fidel. O sea, mueren 69. Entonces, los guerrilleros se pierden en el fragor del combate, se pierden. Sí. Mi madre siempre parece que me tiene que llamar en el lugar más inoportuno. Bueno, siempre. Entonces, se pierden y luego se reencuentran y entran y arrancan de cero. Y bueno, empiezan a reclutar campesinos, se contactan con los guerrilleros o los antibatistianos que operaban en la ciudad. Bueno, toda una serie de circunstancias. Ahora, cuando vos lees el diario del Che en Sierra Maestra, que es un diario que está en internet, es algo sencillo, se lee en 2 tardes, vos te encontrás con que los combates eran poquísimos, esporádicos, y los crímenes que cometió Che Guevara en esa instancia fueron 14, los confiesa él. ¿Contra quién? Contra gente de su él era, Fidel Castro lo nombra comandante, es decir, había 5 o 6 comandancias, una la manejaba él, otra Raúl, otra creo que era Camilo Cienfuegos, la otra era Uber Matos, y bueno. Y el Che Guevara, por indisciplina o cuestiones de desobediencia, él los ataba en un poste y los fusilaba. Él confiesa todo y lo explica en lenguaje técnico, o sea, le pegué un tiro, la bala penetró en tal lugar, perforó tal tejido, perforó tal hueso. Claro, él era médico, conocía el cuerpo humano. Entonces lo detalla con esa frialdad. Y luego había inconductas de sus subordinados que no ameritaban la pena de muerte. Entonces, ¿qué pena le ponemos? Una intermedia. Y él inaugura el simulacro. O sea, lo vendaban, hacían el simulacro y disparaban al cielo. El tipo se creía que iba a morir. Entonces era una especie de tortura psicológica. Sí, claro. Y él dice, esto es gente que no merece una pena tan grave, pero merece un escarmiento. Entonces él inaugura esa práctica, la simulación del fusilamiento. ¿Acá se producen los primeros asesinatos del Che o antes del desembarco en Cuba él ya había matado gente? No. Solamente en una sola biografía, la de Pierre Calfon, un francés, aclaro que son biografías tremendamente largas y todas a favor. En una sola ocasión yo rescaté un escrito del Che donde él dice que tuvo en un combate la sensación de haber matado a una persona. Estamos hablando de un combate que sería lo único viril del caso, porque todo lo demás fueron fusilamientos, siempre. O sea, él solamente en combate habría matado a una persona, el resto fueron fusilamientos. Siempre. Nunca hubo otra. ¿Cuántos fusilamientos hay registrados donde el Che Guevara haya sido el que disparó?
Yo tengo registrados 216. O sea, 14 en Sierra Maestra. Después hay un episodio muy particular en un poblado cercano más cerca ya cuando la guerrilla iba avanzando, porque después reclutaron, pero no eran más que 300, algunos hablan de 500. Los soldados de Batista eran 50.000. Era imposible, o sea, ahí hubo una decisión política de parte de Estados Unidos, se le exigió a Batista que se vaya, Estados Unidos simpatizaba con los guerrilleros, no creían que eran comunistas y Fidel Castro repite muchas veces, queremos que Batista se vaya para institucionalizar el país y llamar a elecciones, cosa que nunca ocurrió. Hay un libro que se llama El Cuarto Piso, en donde, ¿qué era el cuarto piso? El cuarto piso de... ¿El Consejo de Relaciones Exteriores no es? No, me sale la CIA, pero no es la CIA, sí, de la CIA. Creo que porque hay dos policías, una interior y otra que hace inteligencia exterior. Sí, entonces es la CIA. La CIA. En el cuarto piso funcionaba el Departamento para América Latina. Entonces, la tesis del libro es que es impensable que la inteligencia norteamericana no supiese que había un trasfondo comunista detrás de esto. Y de hecho, hay declaración, hubo un debate en el Senado famoso, transcrito en ese libro. Es algo abierto a especulación. Nico, ¿y cuál es el número más abultado que se ha arrojado sobre la cantidad de guerrilleros que conformaban el movimiento de Fidel Castro en la mejor época? O sea, ¿cuánto habría tenido, según la fuente más exagerada, como máximo? 500. ¿Cuánto? 500. 500 contra 50.000. Sí, no hay ninguna manera. No, y aparte eran escaramuzas esporádicas. O sea, lo que hubo fue directamente un apoyo de Estados Unidos a la guerrilla, un apoyo internacional a la guerrilla, y un ultimátum que se le dio a Batista. Y Batista, de hecho, fíjate vos la fecha. Bueno, ¿y hasta cuándo me puedo quedar? Bueno, el 1 de enero usted tiene que dejar el poder. Sí, año nuevo. ¿Cuándo es la revolución? El 1 de enero. O sea, sí. Ahora, ¿cuántas bajas se le puede haber producido al ejército de Batista de 50.000 efectivos? ¿Cuántas bajas puede haber sido? ¿Cientos? Nada, no, ínfimos, eran escaramuzas menores. Mira, el único episodio importante fue el siguiente. En Santa Clara, que hoy mencioné, se produce una suerte de combate decisivo, que no fue un combate. Habían arreglado pactar para ya ir traspasando el mando. Las fuerzas, entonces, iban en un tren blindado, las milicias de Fulgencio Batista, y los guerrilleros descarrilan el tren y mueren 300 soldados de Batista, pero en un acto de traición, porque los soldados de Batista ni siquiera iban preparados para el combate, iban para firmar un acuerdo. O sea, no hubo la menor voluntad, no. Ahora, ¿qué ocurre? El Che Guevara escribió un librito que nos han hecho leer en CHDS, yo lo leí ahí, que se llama Guerra de Guerrillas. Sí. Ese librito luego fue usado por todas las guerrillas del continente. La tesis de Guevara, ¿cuál era? Y volvemos al principio de la conversación, que si vos tenés la voluntad ideológica, estás convencido, persuadido, tenés una entrega, entonces esa voluntad es el alimento que te va a compensar la simetría de fuerzas y vas a lograr hacer la revolución. Porque creían que, claro, los soldados no tienen ninguna, son medios mercenarios que les toca estar ahí. En parte la vivencia de Guevara fue esa. De hecho, cuando Batista hace su golpe de Estado, Batista era sargento. Esto lo explica muy bien Vicente Massó en un libro que se llama El poder por asalto. Batista era sargento, o sea, tenía una formación militar muy precaria, y él hace un golpe de Estado porque era carismático, tenía seguidores en el ejército, pero la realidad es que no tenía formación militar. Entonces, un sargento comandando a generales. Claro. Él diseñando. Y además, bueno, sus torpezas, su descrédito, Estados Unidos directamente le da el ultimátum. Entonces,
Llega el momento de la revolución, hacen ese ingreso triunfal en La Habana. Entiendo que el Che Guevara no estuvo entre quienes entraron, si mal no recuerdo era Raúl, Fidel, Fidel, Camilo Cienfuegos y Uber Matos, ¿no? Y creo que los que no entraron fueron Raúl y el Che. Sí, yo tengo una especulación de por qué. Porque eran los más comunistas. Se sabía que Raúl y el Che eran comunistas. Uber Matos era un docente de escuela, y Camilo Cienfuegos era un campesino con una formación muy rústica. Sí. Ninguno era comunista. Entonces, Fidel Castro quería todo el tiempo ocultar el comunismo. Entonces ingresa en un jeep famoso con una multitud que lo saludaba, porque había una realidad. Si ellos cuando dicen, por ejemplo, ellos lucharon contra el imperialismo, si ellos hubiesen dicho que eran comunistas, el pueblo nunca los hubiese apoyado, porque el Partido Comunista existía, se presentaba a elecciones y nunca colocó un diputado. El pueblo cubano no era comunista, no fue una revolución comunista. Es decir, fue una revolución que se fue traicionada por los revolucionarios que prometieron otra cosa. Por eso contaron con el apoyo popular. Lo que pasa es que de hecho, cuando toman el poder, Fidel Castro nombra un presidente paródico, creo que era Dórticos de apellido, no me acuerdo el nombre de pila, pero el que mandaba era Fidel Castro. Pero, o primero fue otro que se renunció al poco tiempo, después vino Dórticos. Bueno, no importa esos detalles, pero a lo que voy es... Osvaldo Dórticos. Osvaldo Dórticos, claro. Empiezan a repartirse el poder. Entonces, por ejemplo, a Uber Matos lo nombran gobernador de la provincia del Camagüey. Como Uber Matos empieza a ver que Fidel Castro empieza a tomar un rumbo hacia el marxismo, Uber Matos le decide presentarle la renuncia a Fidel Castro. Entonces Fidel Castro manda a Camilo Cienfuegos a detener a Uber Matos. Entonces Camilo Cienfuegos viaja al Camagüey, le explica la situación, conflictuado y contrariado Uber Matos porque Camilo Cienfuegos tenía aprecio y tampoco era comunista. Entonces lo llama a Fidel Castro y le dice, mirá, yo no encuentro motivos para detenerlo, él simplemente quiere renunciar. No está de acuerdo conclusión. Uber Matos es condenado a 20 años de cárcel, es decir, a más de 20 años. Padeció 20 años de cárcel. Lo que pasa es que intervino hasta el Papa y por cuestiones humanitarias lo sacaron y creo que después se fue a vivir al Panamá, si mal no recuerdo, y después terminó en Miami. ¿Vos lo conociste? Yo lo conocí, exactamente. A mí me dio un premio, de hecho, Uber Matos, en el 2011. Sí, ya voy a ver si puedo mostrar alguna foto que nos sacamos con él en pantalla. Él fue uno de los 5 comandantes de la revolución. Para el público, la revolución tuvo 5 comandantes. El Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Uber Matos. Camilo Cienfuegos le tiran el avión, o sea, muere, y Uber Matos va preso durante 20 años, después se exilia en Miami. Primero creo que va a Panamá y después termina en Miami. Exacto. Y Uber Matos estuvo 20 años preso. Ojo, ya para la época había fusilamientos en masa, campos de concentración. Uber Matos escribió un libro que se llama, si mal no recuerdo, Cuando llegó la noche. Creo que se llama así, escribe sus memorias. Exactamente, así se llama. Yo lo leí completo, pero él omite algunas cosas. Se dice que en el Camagüey también fusilaron bajo la comandancia de Uber Matos, y Uber Matos dice, no, esto no puede seguir, yo me voy. Claro. Ahora, la misma semana que a Uber Matos lo meten preso Camilo Cienfuegos por cuestionar la orden de Fidel Castro en represalia, Camilo Cienfuegos desaparece en un avión, nunca se encontraron ni rastros y fabricaron un accidente. Entonces, de los 3 que ingresan a La Habana, 2 desaparecen del mapa, uno va preso y el otro desaparecido, técnicamente. Por eso hay un capítulo en el libro que yo le llamo la foto traicionada, porque en la foto triunfal están los 3.
La foto agujereada, algo así creo que le pongo. Sí. ¿Por qué? Porque de los 3 queda Fidel Castro y quedan 2 agujeritos que ya no están. ¿Y cómo se completan? Ahí aparece en escena el Che y Raúl, que eran los comunistas recognoscibles, observables. Entonces ahí empieza el protagonismo de ellos. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es la primera responsabilidad política que tiene el Che Guevara después de la Revolución Triunfante? En febrero del 59, Fidel Castro, al ver la voluntad, la vocación y la determinación del Che Guevara para fusilar gente, le encomienda la comandancia de un campo de concentración que funcionó en lo que era una cárcel, La Cabaña, la famosa La Cabaña, que el turismo de izquierda que va a Cuba, según la propaganda oficial, hubo 50 fusilamientos. Eso es una mentira brutal. Durante la comandancia de Fidel Castro, que va de La Cabaña, de noviembre del 59 a diciembre del 59, un poquito menos de un año, 11 meses, hubo unos 1000 homicidios en juicios sumarísimos que tardaban 10, 15 minutos. Ahora, esos juicios eran juicios a muerte. Lo curioso del caso, ahí está. A ver, ahí lo agrego. No quería interrumpirte. Mirá, foto vieja, esto es del año 2011, 10 de agosto de 2011. Y fíjate, ya estaba muy, muy viejo Huber Matos. Murió hace poco igual, creo que 3, 4 años más o menos. Y casi que llega a los 100, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, seguramente. Yo mirá, esto fue 2011 y él ahí ya tenía muchos años. Ya me iba a fijar cuando murió. Muerte de Huber Matos. Murió, sí, bueno, tenía... le faltaban solo 4 años para los 100, o sea, tenía 96. Murió con 96 años. Murió con 96, sí, fue una gran experiencia. Bueno, entonces, estábamos en La Cabaña. Su primera responsabilidad es comandar un campo de exterminio. Sí, por supuesto. Paralelamente, el Che Guevara entendía que no había una mentalidad revolucionaria en la población, entonces él, de alguna manera, le influye en Fidel en el sentido de hacer un adoctrinamiento masificante que empezó en los colegios, y obviamente en Cuba hay 2 diarios. El Granma, que es el diario, es como si en Argentina solamente existiese Página 12, nada más. Y después estaba un diario para los jóvenes, que creo que existe, que se llama Juventud Rebelde, nada más. No existe, es sencillamente para consumo interno y bueno, lo curioso del caso es que el Che Guevara en el campo de concentración de La Cabaña, él firmaba los fusilamientos, pero lo curioso es que él no solamente daba la orden para que se fusile a Agustín Laje, a este y a aquel, sino que él participaba en persona en los fusilamientos materialmente tirando el tiro con el puño, con el arma en la mano, es decir, tenía una cosa morbosa porque no debe ser nada agradable. Y en La Cabaña yo tengo con nombre, apellido, lugar, etcétera, 175 fusilamientos hizo el Che Guevara sobre los 1000 que más o menos fueron el número redondo que se fusiló mientras él comandó ese campo de exterminio. O sea, él mató a mucha más gente siendo gobierno que siendo guerrilla. Siendo guerrilla mató 14 en Sierra Maestra, si mal no recuerdo, unos 13 en Santa Clara, cuando descarrilan el tren con los sobrevivientes lo va matando. Y después en La Cabaña, sí, eso fue una masacre. Y vos fíjate una cosa, hoy hablábamos de las películas. La película de Benicio del Toro, de los 14 fusilamientos en Sierra Maestra, solamente muestran uno. Ese uno es el de un guerrillero acusado de haber cometido una violación. Es decir, un hecho repugnante como lo es una violación, aunque no había garantías jurídicas ni nada, pero se le acusaba de eso, bueno, él le pega el tiro. Es el único fusilamiento que se muestra en la película sobre los 14.
donde aparentemente sería un acto relativamente justo, uno podría decir, bueno, tipo... Sí. O sea, solo seleccionaron eso para que el público no vaya a figurarse negativamente al Che Guevara. Seleccionaron, dijeron, bueno, tampoco podemos omitir que el Che Guevara mató a gente, pero vamos a buscar el único caso donde incluso un fusilamiento de un violador puede caer simpático. Exactamente, porque no meter ninguno. Ahora, ¿en qué está basada la película? Cuando vos ves la película, dice, la película está basada en el libro de John Lee Anderson, un californiano de izquierda que estuvo haciendo el libro sobre el Che Guevara 5 años viviendo en Cuba. Yo estuve 5 días y me metieron preso al 5.º día. Estuve una semana. O sea, tuvo 5 años, o sea, fue claramente un instrumento de propaganda norteamericano del comunismo internacional. Está basada en ese libro, que es un libraco, otro libro que hay que comérselo, pero bueno, es mi trabajo. ¿Viste que acá en Argentina y en otros países, Chile, Colombia, Perú, les gusta hablar de terrorismo de Estado para caracterizar a un Estado manejado por Fuerzas Armadas que combaten a organizaciones terroristas o guerrilleras? Bueno, en el caso de la guerrilla de Castro y Guevara, es interesante, insisto, el dato de que han matado a mucha, pero muchísima más gente ya siendo gobierno, ya teniendo el poder del Estado, que cuando eran guerrilla, porque incluso los mismos que acusan de terrorismo de Estado a las Fuerzas Armadas son los que después tratan de atenuar la condena a las organizaciones guerrilleras y terroristas, argumentando que, bueno, habría cierta legitimidad en su violencia política porque es la violencia necesaria para derrocar a una tiranía, para derrocar a una dictadura. Ahora, suponiendo incluso que lo de Batista haya sido una dictadura o una tiranía, llama la atención que el 99% de los crímenes, de los asesinatos, vinieron después del triunfo de la revolución y no antes. Por supuesto. Y además, son famosos los encarcelamientos en Cuba de 30, 40 años. Entonces no hay manifestaciones porque por cualquier episodio menor. De hecho, en el Código Penal cubano, no sé ahora, pero hasta hace poco, existía, por lo menos, quizás esté vigente, el delito de propaganda oral enemiga, que es hablar mal del gobierno. Ese es el delito. Propaganda, o sea, claro, en una plaza y decís, queremos libertad, qué sé yo, bueno, eso es delito. Entonces, y son penas extenuantes, morís en la cárcel. Y sin embargo, Batista, que fue objeto de una agresión militar por parte de la guerrilla de Fidel Castro, los indultó al año y medio. Entonces, él se hace cargo de la cabaña y ahí además supongo yo que se fusilan a miles de personas, no solamente a las 100 y pico que el propio Che Guevara asesinó con sus propias manos, o sea, de puño, sino que supongo, no lo sé, debe haber cientos otros de casos que deben haber sido órdenes del Che Guevara, ¿no? Bueno, durante el año que el Che Guevara comandó el campo de concentración, la cantidad de muertes oscila en los 1000, de los cuales él participó en 175. Pero digamos, después a Che Guevara le dan otra función, pero el campo de concentración siguió vigente. O sea, no. Mira, de todos estos datos que vos vas arrojando, yo voy sacando algunas ideas, porque, por ejemplo, si vos me decís que más o menos ese primer año fueron 1000 los fusilados y el Che Guevara fusiló él directamente a 175, estamos hablando de que el 17,5% de los fusilamientos los quiso hacer él. O sea, debe haber sentido cierto placer en matar. Porque no es lo mismo, evidentemente, para la psicología humana, firmar un fusilamiento que disparar el gatillo.
Él tiene que haber sentido algún tipo de placer, algún tipo de gratificación disparando él el gatillo. Caso contrario, como que el director del campo de exterminio es el mismo que aprieta el gatillo en casi el 20% de los casos de fusilamiento. Es un número enorme. Tremendo, y no me quiero adelantar, pero después hay un hecho, no sé si es prudente o no que me adelante, pero el 11 de diciembre del 64, el Che Guevara va a Naciones Unidas y expone. Va todo con los de guerrilleros, ¿viste? Ahí, Naciones Unidas, bueno, con todo el disfraz, porque ¿a quién va a combatir? Y hay una frase muy famosa, 11 de diciembre del 64, que está en internet, donde él dice técnicamente, explícitamente, dice, fusilamientos, sí. Hemos fusilado, estamos fusilando, seguiremos fusilando. Cuando él regresa a Cuba, Fidel Castro lo quería matar. Esa fue la ruptura definitiva. Porque, por eso te decía que si no... Ahí que está, mirá, ahí fue. 11 de diciembre del 64, ahí fue. A ver, fíjate, Dani, si encontrás el video de esa parte donde el Che Guevara dice, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Habló como una hora. Si vos buscás no, solamente video, ese fragmento. Claro, habría que ver si ese fragmento está separado. Claro. Porque el discurso fue exhaustivo. Entonces supongo que la comunidad internacional advirtió este discurso como horroroso, ¿no? Por eso la fractura con Fidel Castro. Mirá, en realidad Fidel Castro, claro, ya la cosa venía mal. Te cuento por qué. A la Unión Soviética era el gran financista de la isla. Y Fidel Castro empieza a sentir desencanto a la Unión Soviética por varias razones. Primero, porque él era un marxista tardío y superficial. Su gran ídolo era Stalin. De hecho, la primera vez que conoce a la Unión Soviética, él quiere llevarle una ofrenda floral a la tumba de Stalin y la propia diplomacia le dijo, gobernaba Nikita Khrushchev en ese momento, lo disuadieron y le dijeron, estamos en otra etapa, el stalinismo fue siniestro, estamos en otra etapa. Era la famosa etapa de la convivencia pacífica, porque si no se estallaba la guerra mundial. Era un pacto entre el mundo libre y la Unión, encabezado por Estados Unidos y la Unión Soviética, de cada uno arma su estructura, pero no, que la sangre no corra al río. Y empiezan los propios rusos a revisar el stalinismo. A ver. Sí, ese es el discurso, ahí está la frase. No sé en qué lugar. Hay que ver si encontrás solo el fragmento de la frase, porque si no, bueno, es muy, muy largo. Para ser justo, creo que fue en la película 2 de Benicio del Toro, eso está actuado y explicitado, ese momento. Ajá, muy bien logrado, muy bien ambientado, igual que en el video. Wow. Hay que ser justo, o sea, que hasta que hoy la película, que son malas las dos, pero eso está. Entonces, Fidel Castro, Che Guevara advierte que Cuba era que la Unión Soviética no era lo que él creía, era una burocracia interminable, la coexistencia pacífica no le gustaba. Entonces él empieza a sentirse de alguna manera cercano a Mao Zedong, que era un guerrillero campesino, o sea, era lo que a él, digamos, lo motivaba, el promover la revolución campesina en todos lados. De hecho, él acuñó la famosa frase, hay que hacer de la cordillera de los Andes una gigantesca sierra maestra. Hay que hacer, otra frase, 2, 3, 100 Vietnam. Exacto. A ver, ahí creo que está. A ver, ponele play. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos
cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones... No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.